Suelo compartir a menudo diferentes reflexiones, diferente material, diferentes análisis, estudios, cosas relacionadas con el entrenamiento, pero a veces olvidamos la base, olvidamos lo más sencillo, lo que tenemos que cumplir para que un programa que creemos nosotros mismos vaya funcionando con el paso del tiempo. Porque al principio, quizás en los primeros días, si no hemos hecho nunca antes nada, pues sí que funcione y funcione bien o relativamente bien, pero con el paso del tiempo, si no cumple unos mínimos, está claro que ese programa no sirve de nada. Así que hoy, para hacer una pequeña introducción, voy a hablar acerca de 5 conceptos que debe cumplir un buen programa de entrenamiento. Me da igual que te lo haga tu entrenador personal, que lo hagas tú en tu casa porque te gusta hacerlo, que donde sea. Además, ya sabes que para complementar todo esto que voy a decir hoy, que no deja de ser, como digo, una pequeña introducción, tienes la newsletter en la cual cada 15 días comparto más contenido y todo esto lo vas a poder aplicar a tu entrenamiento. Así que si te quieres apuntar, la tienes en los enlaces de la descripción. Lo dicho, bienvenido un día más a The Lifter, a este podcast. Y como digo, voy a compartir 5 conceptos que considero que todo entrenamiento debe de cumplir. El primero de todos es que debe de dar un mínimo de estímulo al músculo. A veces me llegan preguntas de, oye Iván, yo 2 días a la semana subo a la montaña y hago senderismo, considero que es una actividad bastante intensa, entonces, ¿tú qué crees? ¿Esto es entrenamiento de fuerza o tendría que hacer más bien un entrenamiento como tradicionalmente se conoce, con pesas o con lo que sea? Bueno, pues a ver, siempre tenemos que tener en cuenta que hay que aplicar cierta intensidad y aunque, por ejemplo, escalar requiere cierta intensidad, correr a cierta velocidad también, subir una montaña también, normalmente cuando nos referimos aquí a intensidad, estamos hablando de esfuerzos que son muy cortos en el tiempo porque demandan mucho. Yo, por ejemplo, puedo hacer una serie de un ejercicio pesado y puedo hacerla durante unos segundos, un minuto quizás, unas cuantas repeticiones, pero al ser mucho peso, al ser mucha intensidad, no puedo mantener esto a lo largo del tiempo. Una actividad como por ejemplo salir a correr, pero a una intensidad más o menos moderada, la podemos ir manteniendo durante media hora, 40 minutos, 20 minutos, el tiempo que sea, da igual, dependiendo del nivel de cada persona. Pero es una actividad que podemos mantener más a largo plazo, no como por ejemplo lo que decía de el ejercicio que hacemos, la sentadilla o el remo o las dominadas. Es un ejercicio que estamos haciendo durante unos segundos porque la intensidad es bastante alta. A eso me refiero, tenemos que hacer o cumplir con un plan que tenga un mínimo de intensidad de este tipo. Luego, por supuesto, lo podemos complementar de muchas formas diferentes con otros deportes y podemos hacer senderismo, podemos saltar a la comba, podemos salir a correr, lo que sea. Pero el entrenamiento, si lo que buscamos es ganar músculo, es ir poco a poco generando esa recomposición corporal, tiene que cumplir ese mínimo. Eso para mí sería el primer punto. A partir de ahí, lo segundo, debe ser progresivo, o sea, tenemos que ir mejorando con el paso del tiempo. Si yo, por ejemplo, hoy levanto X peso en algunos ejercicios, pues con el paso del tiempo, si miro los registros, si veo lo que he progresado, pues tiene que haber una mejora. Si yo levanto X, mañana tiene que ser X más 1, o si no la semana que viene, o si no dentro de un mes. Aunque no sea de manera intencionada, pero tenemos que ir mejorando. Que esto muchas veces veo a personas que siempre levantan lo mismo, siempre hacen lo mismo, las mismas repeticiones, con el mismo peso, con el mismo programa, y luego les parece raro que no progresan, o sea, se ven siempre igual, pero es normal. Si nosotros siempre damos el mismo estímulo al músculo, no le estamos dando los suficientes motivos para crecer. Así que ese sería un punto importante. Aunque no sea de manera intencionada, tenemos que ir haciéndonos fuertes con el paso del tiempo. Y esto al principio sale de forma natural, porque cogemos la barra, cogemos unos discos, cogemos una kettlebell o nos colgamos de la barra y nos cuesta horrores hacer una dominada. Pero con el paso del tiempo parece que va saliendo la segunda, la tercera, la cuarta y eso es una sobrecarga progresiva. ¿Que hacemos 15 dominadas? ¿20 dominadas? Bueno, pues vamos a añadir un poco de lastre, cogemos una mancuerna entre los pies o cogemos un chaleco, lo que sea. Pero de esta manera vamos también mejorando. Así que ese sería el segundo punto, tiene que ser progresiva. Tercero, no debe de aniquilar a los músculos, debe simplemente de dar un estímulo, el suficiente como para ir creciendo, pero no tanto como para estar 4 o 5 días, 6 días, pues con dolores de agujetas y demás. Y al principio suele pasar. Cuando empezamos un programa nuevo, sí que es cierto que no suele doler mucho todo el cuerpo por las agujetas, por el dolor muscular, pero con el paso del tiempo nos vamos adaptando y normalmente, aunque tenemos un poco de molestia, pues no suele pasar de los 2 días, igual como mucho.
Yo lo que sí que es cierto que en entrenamientos de pierna que demandan un poco más, pues suelo tener un poco más de agujetas. Eso ya depende de cada uno, porque hay personas que tienen más, por ejemplo, cuando entrenan la parte superior. Yo en este caso es el tren inferior, pero bueno, eso, como digo, al principio tenemos más dolor, más agujetas, pero con el paso del tiempo tiene que ir en menos. Si de habitual normalmente entrenas y dices, es que yo siempre tengo 4 o 5 días que no me puedo ni sentar o no soy capaz de hacer más ejercicio porque tengo mucho dolor muscular, pues seguramente tengas que revisar tu plan porque tendrás mucho volumen de entrenamiento y aunque no metas mucha intensidad, porque a veces pecamos de eso, de que igual no damos mucha intensidad, pero hacemos mucho volumen, muchos ejercicios, muchas series, entonces claro, esto se va acumulando como fatiga y al final terminamos por tener mucho dolor varios días. Así que eso habría que corregirlo. El cuarto sería que debe ser sostenible, tiene que ser un plan que podamos mantener a largo plazo. Y con esto no me refiero al siguiente punto del que voy a hablar ahora, sino que simplemente tiene que ser un plan en el cual no tengamos que hacer, por ejemplo, cuando lo veamos, vale, hoy tengo que hacer 10 series de sentadillas, 15 series de peso muerto, otras 10 series de dominadas. Bueno, estos planes, que los hay por ahí, aunque parezca imposible, yo les he visto, no son sostenibles porque igual la primera semana o la segunda semana la persona está súper motivada y dice, venga, pues voy a hacerlo. Pero luego con el paso del tiempo solamente le echar un vistazo al programa, lo primero que es mucho volumen, ya no cumple con el tercer punto del que hablábamos antes, o sea, con esto nos vamos a fatigar muchísimo, vamos a tener muchísimo dolor muscular y aunque nos adaptemos a eso, porque hay personas que toleran mucho volumen, normalmente no suele ser lo aconsejable. Es mejor hacer algo menos, hacer una sesión que cumpla entre 45 minutos, una hora y cuarto, hora y media como mucho igual. No hace falta estar 3 horas en el gimnasio para conseguir ver resultados, ni mucho menos. Y de hecho, este tipo de programas normalmente no dan ningún resultado por eso, porque las personas terminan por abandonarlo. Y como último punto, que ya dejaba un poco entrever, es que debe generar adherencia. Está relacionado con el anterior. Si, por ejemplo, un programa no es sostenible, pues va a generar poca adherencia. Porque si tengo que entrenar 4 horas, 6 días a la semana, pues es muy poco probable que yo lo pueda mantener, así que lo abandonaré. Y con adherencia me refiero a todos los puntos anteriores. Tiene que generar un poco de estímulo, tiene que ser progresivo, no tiene que aniquilar, porque si no, al final me va a dar asco simplemente el hecho de entrenar. No tenemos que hacer muchísimo volumen, ni estar ahí muchísimo tiempo, y tenemos que hacer algo que nos guste, porque para ganar músculo, para obtener una recomposición corporal, para ir mejorando, no hace falta ir al gimnasio. Yo entreno en casa, hay personas que lo hacen con muy poquito material, hay personas que van a un box de CrossFit, hay personas que entrenan en el parque, hay personas que tienen unas anillas, se puede hacer de muchas maneras diferentes. Así que, como conclusión, si quieres crear un plan que tenga buenos resultados a largo plazo, a corto plazo también, pero a largo plazo es más interesante quizás, pues debe de cumplir al menos estos 5 mínimos. Así que nada más, como digo, si quieres complementar toda esta información, por supuesto ya sabes que te puedes apuntar a la newsletter, dejo el enlace de nuevo en la descripción, y para más cosas ya sabes que me encuentras en mi web ivyamazares.com. Nos escuchamos en unos días. Chao.